Efectivamente, sí, sí. No quisiera envanecerme ni pavonearme, pero hay que ver cómo vuelo el castellano. Efectivamente, la traducción está sacada sin duda de Menéndez y Pelayo, pero no es de Menéndez y Pelayo. Nunca escribiría una cosa como en realidad de verdad. Dice Menéndez y Pelayo sobre esta traducción. Esta traducción fue acabada en 28 de febrero de 1563. Lleva el prólogo siguiente. Manuel Denis, o intuye Menéndez y Pelayo Denis, bueno, es un portugués el que traduce los diálogos de la pintura de Francisco de Holanda. Manuel Denis al lector. Considerando yo con el autor la falta de conocimiento que en estos nuestros reinos hay de esta ilustre arte, movido por celo más que por codicia, me quise poner en semejante aprieto de trasladar la presente obra de portugués en mi romance castellano, para que siguiera teniéndola presente. Los grandes entendimientos se puedan emplear en cosa tan digna de ellos, y los no tanto entiendan que no deben de menospreciarla, oyendo de los que mejor la entienden sus loores y alabanzas. Y porque el prólogo del autor es harto largo en este, no lo quiero yo ser, sino solamente avisar al curioso lector que de tres cosas que en semejantes traducciones se suelen guardar, creo hallará aquí las dos, y si no dos, a lo menos la una. La primera, la verdad del original, la cual yo con todas mis fuerzas he pretendido, teniendo siempre atención al sentido, cuando las palabras no han podido concordar con mi lenguaje, porque en esto nos aventajan los portugueses, que tienen términos más significativos para declarar sus conceptos que los castellanos. La segunda, que es el buen frasis y manera de hablar, no me atrevo a decir que la he guardado, por ser de nación portugués, aunque criado en Castilla desde mi niñez, y aun de estar sujeto a hombres de tanta elegancia y tan cortesanos como serán muchos de los que este libro leyeren. La tercera, que es contar la vida del autor, del todo la callo. Lo uno por ser el vivo, guardando aquello que el sabio Salomón dice, antes de la muerte no alabes al varón, y lo otro, porque fuera menester otro tratado más largo que el presente para contar sus virtudes. Esta es la presentación de la traducción que usa Bergamín, sin citarlo. Quizá no sería poco piadoso rescatarlo de las profundidades de los abismos del olvido a Manuel Diniz, traductor de Francisco de Holanda al castellano. Bueno, pues eso, que en realidad aquí no está hablando Bergamín, está hablando Manuel Diniz en su traducción de Francisco de Holanda. Cuando pensamos, sigue diciendo Bergamín, que esta parte final del discurso miguelangelesco puede corresponder con su descripción exactamente a la de cualquier lienzo de Bruegel, por ejemplo, no podemos pensar muy bien de la musaraña que inspiraba el pensamiento platónico del enorme pintor de Italia. Sin embargo, al iniciar aquel discurso, pone Miguel Ángel el dedo en la llaga sobre la pretendida devoción religiosa de la pintura que la pintura pueda inspirarnos, y a eso refería su pregunta Victoria Colonna. No es por la bondad de la pintura, sino por la bondad del devoto, como dice muy bien Miguel Ángel, por lo que aquella religiosa devoción puede producirse, pues no hay más peligrosa musarañería para el pensamiento del arte poético de pintar como esta que tiende a confundir religión o religiosidad con poesía y pintura, y aun a confundir religión con religiosidad y poesía con pintura, cuando no mezclando... Perdón, sí, pensaba que era una errata, no lo es. Y aún a confundir religión con religiosidad y poesía con pintura, cuando no mezclando, enmarañando estas cosas juntas entre sí en un musarañero empeño mental o sentimental que lo embarulla todo. Bueno, como diría Maese Pedro en la escena de su retablo en el Quijote, Llaneza, muchacho, no te encumbres, ya se está subiendo otra vez a la parra, ya se está encumbrando Bergamín. Esperemos que vuelva al sendero de la cordura. El porqué y para qué de la pintura, su originalidad y su finalidad propias, son la musaraña que en este caso de su confusión religiosa pretende ofrecernos de la pintura una orientación desorientada. Se dice que la fe de aquella pintura, llamada religiosa por la motivación o asunto de sus características representaciones,
fue la causa determinante de su admirable realización poética, y que esta causa, original de tan maravilloso mundo de plástica visualidad, se arraigaba, invisiblemente, en la misma finalidad religiosa de ese su propósito. ¿Qué musaraña es esta? Sí, yo también me lo estaba preguntando. Tengamos solamente en cuenta, para reconocerla, que la misma fe que produjo las tablas y lienzos de un Van Eyck, o un Van der Weyden, o un maestro de Flemaille, o Memling, sencillamente un Fra Angelico, es la que ha producido, siglos después, tanta inexistente ñoñería pictórica de la que pudiera servirnos de ejemplo, por sus pretensiones artísticas, cualquier lienzo de un Maurice Denis, pongo por caso. La misma fe religiosa no produce ni puede producir las mismas obras poéticas y pictóricas. No es la musaraña de la religión feliz, inspiradora de la pintura, sino cuanto la fe coincide con dotes de pintor o poeta excepcionales, en quienes por la fe, de ese modo, se enmusarañan. Así, en los humildes maestros flamencos primitivos, tan maltratados en su pintura y no en su fervor y devoción religiosa por el platónico Miguel Ángel. Así, en un Fra Angelico como en un San Juan de la Cruz o un Calderón o un Dante. Y si esta musaraña de la fe no puede individualmente absorber y engendrar de sus transparentes entrañas de lo divino el secreto poético individual de cada artista, ¿no será que lo promueve y solicita cuando forma parte del mundo, del ámbito social humano que el artista o poeta mueve y conmueve religiosamente? Esta relación entre el mundo vivo y el poeta o artista, creador de otro mundo aparte, distinto y nuevo por su arte, no puede tampoco convencernos de ser la causa que, al parecer de su finalidad religiosa, corresponde. Bueno, aquí ya está un poco chapoteando. Vamos a otro pasaje que puede ser que puede erigirse en una reflexión interesante. Pero todo a base de pensamientos ajenos, a base de enjaretar y embaretar y ensartar certeramente pensamientos ajenos, lo que viene siendo un ensayo. Bergamín es más útil cuando ensarta pensamientos ajenos que cuando lo hace con los propios, cuando lo hace con los suyos. Salva la forma y el arte salvará tu alma, decía el poeta Swinburne. Otra musaraña del pensar poético y pictórico es esta: la forma, que absorbe en sí todo contenido artísticamente inexistente. Nueva razón de la esencial teatralidad que señalamos como inseparable de todo arte. Nuestro admirado y querido Malraux, estupendo musarañero del arte pictórico contemporáneo, nos dará la aguja de navegar bultos, sombras y claridades para enhebrar el hilo de este pensamiento. Claro, aquí está haciendo un juego de palabras porque la aguja de navegar no se puede enhebrar. Por supuesto que está jugando con ese gran conceptista que es Quevedo, con su aguja de navegar cultos. Haría falta una buena aguja de navegar para internarse por Bergamín, pero evidentemente esa aguja imantada, esa aguja magnética, no se enhebra, no se puede enhebrar. Es un juego de palabras bastante barato. La aguja de navegar bultos, sombras y claridades para enhebrar el hilo de este pensamiento y para orientarnos con su norte. La vida, nos dice Malraux en su psicología del arte, es más fuerte que el hombre, porque la vida es uniforme, múltiple y autónoma, porque lleva consigo lo que el hombre llamará caos o destino. Pero cada una de estas formas vivas es débil por sí misma, es más débil que el hombre, porque ninguna de estas formas vivas por sí sola significa la vida. Por eso, sigue citando a Malraux, bueno, en fin, que hay cosas interesantes en Bergamín, la mayoría no son suyas, y volviendo de nuevo a la cita cervantina, para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. Esto se puede aplicar perfectamente a la prosa de Bergamín, a la poesía menos, porque allí, gracias a Dios, soy ateo por la gracia de Dios, decía Buñuel. Gracias a ese Dios de los aforismos, no precisamente gracias a ese Dios de los aforismos, sino a un Dios en el que se puede creer con mucha más tranquilidad,
Bergamini en el metro o en la poesía o en lo que él considera poesía se contiene y escribe una prosa que se entiende, al igual que en las ocasiones en las que habla en segunda persona y se dirige al lector. Se acuerda de que el lector existe y no escribe para sí solo como los escritores ingleses según el capitán Cadalso.